Hola, me llamo Ela. Bienvenido a mi canal donde puedes encontrar información sobre los idiomas, su aprendizaje, cosas relacionadas a ellos y también un poquito sobre mi país natal que es Letonia. Y en el video de hoy justamente me gustaría contarte que cómo son los letones para que estés un poquito más preparado si te toca ir a este maravilloso país. Las cosas que voy a mencionar no aplican para todos los letones, porque también somos diferentes cada uno. Por lo general, físicamente los letones suelen tener diferentes colores de cabello, de más güerito hasta lo más oscuro. El color de los ojos también varía en cada persona, aunque la característica más común es que prácticamente todos tenemos más o menos el tono de piel bastante clarito, que es algo bastante obvio por la ubicación del país, ¿no? Lo que sí tengo que mencionar es que muchos admiten que las letonas son las mujeres muy guapas. En algunos lados incluso he encontrado en internet artículos que dicen que son las mujeres más guapas del mundo. Pero bueno, aquí ya cada uno tiene sus preferencias. Por lo general, muchas letonas tienen cabello lacio, o sea, lo opuesto al mío, y el color también es güerito. Güerito literalmente, mucho más clarito güerito que el mío. El rostro de las letonas es muy bonito, ojos de color azul. Por lo general son bastante flaquitas y las letonas son las mujeres más altas del mundo. En promedio su estatura es de 170 centímetros, por lo que muchos consideran a las letonas excelentes modelos. Y ahora vamos a hablar un poquito del carácter o cómo son los letones. A lo mejor si eres de Latinoamérica, donde la gente es muy cálida por lo general, puedes llegar a sentirte bastante mal en Letonia porque ahí respetamos muchísimo nuestro propio espacio. Aunque también los letones son muy cálidos. Solamente que aquí tengo que mencionar que somos muy cálidos con los nuestros. Con nuestros amigos, con nuestras familias, con las personas que ya conocemos. No te sorprendas que la primera impresión que te va a dar un letón es bastante fría, incluso un poco alejada. Pero en realidad no lo hacemos por ser groseros, simplemente es cierto que no nos hacemos amigos con cualquiera en 2 segundos. Tomamos nuestro tiempo, bueno, bastante tiempo. Y otra cosa curiosa es que muchas veces preferimos silencio en lugar de las conversaciones de pura cortesía. Y no lo tomes personal, tampoco lo tomes mal, simplemente así somos. Aunque por todas esas cosas, lo que muchas veces nos dicen los extranjeros es que somos fríos, groseros, muchos piensan que todo el tiempo estamos enojados. Y de hecho, recientemente vi varios artículos que estaban diciendo que es la nación más introvertida, más fría de la Unión Europea. Y hasta cierto punto es bastante lógico que somos así. La gente sonríe cuando tiene suficiente vitamina D que podemos recibir principalmente del sol. Y en Letonia no hay tantos días de sol, lo que significa que no tenemos suficiente vitamina D, no tenemos suficiente luz, el clima tampoco nos anima muchas veces, entonces pues no nos vemos del mejor humor, pero repito, no lo tomes personal, o sea, sí, así somos, medio fríos, introvertidos, con la actitud de no te me acerques, y algunas veces es cierto, pero otras veces no. De hecho, los mismos letones admiten que sí somos así, y a los mismos letones a veces nos pesa esa actitud de otros, pero mira, una gran ventaja de ser así es que en Letonia el coronavirus mientras no pega tan fuerte, que es algo súper bueno, y aunque seamos tan enojones, tan desagradables para los extranjeros, el país durante esta pandemia va bastante bien, por lo que me alegro mucho y que así siga. Te voy a dar un ejemplo súper claro. Cuando ves en el transporte público la gente se ve, bueno, pues la verdad, bastante enojada, triste, cansada, desesperada, o sea, puedes ver de todas las emociones de la cara y normalmente no las más agradables. Si hay una persona cerca de nosotros y nos toca, ay, no, qué horror, de verdad, a un letón eso le molesta muchísimo, de verdad muchísimo, porque nuevamente respetamos nuestro espacio. E imagina, en este momento cuando todos están tan tristes, enojados, alguien nos está tocando, estamos irritados, solo esperando que lleguemos a nuestra casa, suena el teléfono y la persona que contesta de repente
cambia. Ya no es la misma persona que hace un segundo, ya no se ve enojada, ya no está triste, está sonriendo, está feliz, porque le está marcando a una persona que ama o que le cae bien. Pero en cuanto se acaba la conversación, pues regresa el letón, el tradicional, digamos. Así que sí, si llegas de un país donde la gente es muy cálida, puedes tener este choque cultural, pero es en serio, dele tiempo. Los letones somos muy buenos amigos, somos muy trabajadores, somos muy responsables, atentos, la mayoría puntuales y muy talentosos en muchas cosas. Solamente dale su tiempo a un letón para que te conozca, para que lo conozcas y puede convertirse en uno de tus mejores amigos. Lo que sí tengo que mencionar es que hay un día o más bien una noche en el año cuando todos los letones somos felices. Es Ligua Yan. Es de 23 a 24 de junio. Es un día, tal vez el día más importante del año, porque es la noche más corta del año. La noche literalmente dura como unas 3 horas más o menos, porque a las 12 de la noche todavía hay luz y a las 3 de la madrugada ya amanece. ¡Qué hermoso! Ese día no dormimos toda la noche, comemos mucho, lo obligatorio son quesos, cerveza, shashliks, es como un tipo de carne preparado en el fuego. También tenemos estas cosas hermosas sobre nuestras cabezas que hacemos con nuestras propias manos, brincamos sobre el fuego y muchas otras cosas súper divertidas, acompañadas con excelentes canciones que elevan aún más tu ánimo. Ese día todos los letones sonreímos y somos las mejores personas del mundo, las más amigables. Así que como ves, ya sea un letón feliz, un poquito de luz y sol. Ya con eso un letón sonríe y se vuelve en una persona súper agradable. Por cierto, hay un letón que a lo mejor la mayoría de la población mexicana conoce. Es Wolf Rubinsky. Es un letón, así es. Fue un actor, luchador, mago y empresario bien conocido aquí en México. Lo pueden ver en las películas de la época dorada de cinematografía mexicana. Y normalmente su personaje era el malo. Me imagino que te suena su nombre, ¿verdad? En fin, ¿qué te pareció este video? Si tú has conocido alguna vez un letón o una letona y cómo te fue en comunicación con él o ella. Y si todavía no has conocido ningún letón, tienes que ir a Letonia, pero ya vas a ir un poquito más preparado. Y recuerda no tomar ni nuestras miradas ni nuestras expresiones faciales personal y darnos tiempo para que nos conozcas y veas que somos personas muy amigables y muy amables. Y me gustaría terminar con la cita de Sigmund Freud que dice: hay una historia detrás de cada persona, hay una razón por la cual son como son. Piensa en eso antes de juzgar a nadie. Así que no juzguen a los letones desde su primera impresión. Denos un poquito más de tiempo y espacio para que vean que sí somos personas muy lindas, aunque no es lo que transmitimos en el primer momento. Y además recuerda que también los letones somos muy diferentes. No todos van a coincidir con estas características físicas y no todos van a coincidir con estas características que mencioné del carácter. Así que antes de juzgar a los letones, vamos a conocerlos a cada uno con mucha paciencia. Y ya sabes, si te ha gustado el video, apóyame con tu like, suscríbete a mi canal y comparte este video con tus amigos. Y esto sería todo por hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo video.